compartir una porción de las Escrituras que pensé en hacer un alto en la serie que estoy trayendo sobre las disciplinas espirituales para traer este tema a propósito de lo que hemos venido hablando durante estos días con los pastores en el intercambio pastoral. Tiene que ver con el trabajo, pero no solamente se aplica a ellos, sino a toda persona que de alguna manera u otra tiene responsabilidades ministeriales, responsabilidades en sus trabajos, empresas o simplemente la carga familiar. Esto trae siempre, número uno, la oportunidad de nosotros ser obedientes al Señor en lo que Él ha colocado sobre nuestros hombros en las distintas áreas de servicio ministerial que Él nos pone. No solamente en el ejercicio del pastorado y en el contexto de la iglesia, sino que Dios coloca a cada uno de nosotros en una plataforma vocacional donde de esa plataforma nosotros le servimos. Y nadie se puede sentir al menos porque está en ese lugar donde Dios lo colocó. En su trabajo, en su profesión, en su oficio, allí Dios te colocó, allí debes servir. Pues este pasaje pienso que habla de las tensiones a las que todos nosotros los que estamos en una posición de servicio nos enfrentamos. Por supuesto, voy a hacer un ligero énfasis, voy a poner un acento en el trabajo pastoral para que nosotros, los pastores que nos hemos reunido desde el miércoles pasado, podamos ser edificados de una manera más directa. Así que voy a leer un pasaje bíblico como punto de partida, pero después voy a estar recorriendo por otros textos dentro del mismo contexto que voy a estar abordando para poder comprender las enseñanzas que el Señor quiere darnos. Simplemente voy a tener como punto de partida el primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 39. Primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 39. Y dice así la palabra del Señor, primer libro de los Reyes, 18:39. Cuando todo el pueblo lo vio, se postraron sobre sus rostros y dijeron: el Señor, Él es Dios. El Señor, Él es Dios. El Señor bendiga su santa y bendita palabra. Gracias, Padre, por tu palabra. Podemos leerla. Ahora permíteme explicarla y que todos diligentemente podamos aplicarla a nuestras vidas. Te adoramos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Esta porción que acabamos de leer no es más que la reacción del pueblo cuando se reunieron en la cumbre del Monte Carmelo para un duelo épico entre los falsos profetas de Baal y de Acera, que los falsos profetas de Baal eran 450 y los de Acera 400. Quiere decir que Elías no se enfrentó a 400, sino a 850 profetas. Y de esos 450 profetas de un Dios, de una divinidad que tenía el título de Baal, pero que adoptaba diferentes nombres y atributos, los mismos que los de Acera, pues los de Baal fueron los que desafiaron abiertamente a Elías, aunque los otros 400 de Acera estaban de apoyo o soporte. Y lo que estaba ocurriendo es que en esos días del rey Acab, el pueblo de Judá llegó a uno de los abismos más profundos.
A partir de Roboam, ese reino unido que fue en los días de Saúl, primer rey de Israel, después vino David y después Salomón. Salomón tuvo un hijo y se desarrolló una guerra civil en sus días por malas decisiones políticas, y de las 12 tribus de Israel, pues vino esa guerra civil y se dividieron en dos bandos. 10 tribus a la cabeza del general rebelde Jeroboam primero, y se llamaron Reino de Israel o Reino del Norte, con capital Samaria, y el reducto de la tribu de Judá y Benjamín, o Reinado del Sur, o Reinado de Judá, con capital Jerusalén. Esas 10 tribus o Reinado del Norte fueron invadidos después por los asirios y desaparecieron. Y los monarcas asirios lo mezclaron, y de ahí surgió una nueva nación, una nueva etnia llamados los samaritanos. Y los judíos del Reinado del Sur o Reinado de Judá los veían como impuros y no se mezclaban. Por eso es que nosotros vemos que en Juan capítulo 4, Jesús, a partir del versículo 3, salió de Judea rumbo a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Y en el mismo pasaje dice que judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero era debido a esa mezcla, y los del sur los veían como personas que eran impuros porque ya no eran judíos, que se mantenían en la ortodoxia judíos. De hecho, de ese reinado del norte dicen que adoraban a Dios, al Dios de los cielos, y adoraban a sus dioses. Entonces, este episodio que nosotros vemos de acá se da en el contexto del reinado de Judá y del reinado del sur. El reinado del norte tuvo 20 reyes, y los 20 reyes, dice la Escritura, que hicieron lo malo delante de los ojos de Jehová. El reinado del sur tuvo aproximadamente 20 reyes, pero hubo 10 que hicieron lo bueno delante de Dios. Pero uno de sus puntos más oscuros fue en los días del rey Acab, cuya mujer también es famosa en toda la Escritura por su perversidad, Jezabel. Y tenían sus falsos profetas, que no solamente eran que servían a los dioses de Baal y de Acera, sino que también eran una especie de mercenario o de guardia religiosa, donde perseguían y mataban a todos aquellos que no adoraban a los Baales y a Acera. O sea que también eran asesinos a servicio de la corona. Y David, el famoso cantor de Israel, llevó al pueblo a la tranquilidad y a la paz, y Salomón disfrutó de esa tranquilidad que promocionó David con todas las guerras que desarrolló. Lo que quiere decir que si nosotros tenemos la vida más fácil, es porque alguien se sacrificó por nosotros. Si la tenemos muy dura, es porque tenemos que sacrificarnos por los demás, pero no podemos ser indiferentes. Salomón provocó que esa estabilidad que ellos tenían, pues su hijo Roboam pagara la consecuencia, y la sangre y la espada no se ha apartado de esa región hasta el día de hoy. Nuestras decisiones tienen consecuencias, y en este episodio el rey Acab pues ha llevado la nación al borde del oscurantismo, totalmente sumergido en una sequía, no solamente física como la que ellos vivieron como consecuencia del juicio de Dios, sino también en un oscurantismo y en una sequía espiritual. Arthur Pink, en su libro La vida de Elías, habla del marcado contraste que fue Elías cuando se apareció allí a la corte del rey Acab, vestido de piel de camello. Dice que eran de los moradores de Galaad, y los moradores de aquellos lugares eran hombres austeros, curtidos por la vida al aire libre. Se enfrentaban a la intemperie, tratando con animales y fieras salvajes. Este atuendo y esta vida recia marcó un gran contraste con aquellos cortesanos de vida regalada del palacio. Cierro la cita. Ahí estaba Elías,
enfrascados en hacer valer la única esperanza que ellos tenían, que el pueblo se volviera a Jehová Dios. Pero esto no fue fácil para Elías. No fue fácil para Elías porque Elías tuvo que enfrentarse a una serie de dinámicas que nosotros, los que estamos en posiciones de liderazgo, los que somos pastores, los que estamos al frente de la familia, al frente de alguna organización, de alguna institución, también tenemos sobre nuestras espaldas estas responsabilidades. En la revista Leadership habla acerca de estas presiones que en este caso los pastores enfrentan. Estar disponible las 24 horas del día, los 7 días a la semana. Enfrentan críticas y poca comprensión, tratando de complacer o resolver los problemas de todos. Algunos no delegan tareas y centran en ellos todo el trabajo. No todos tienen un buen equipo ministerial, por lo que los trabajos recaen en ellos mismos. Tienen una vida social limitada. ¿Y cómo esto se refleja en su vida? Bueno, la misma revista dice: con agotamiento, fatiga, irritabilidad, negatividad, insuficiencia, empatía reducida y muchas cosas más. Pero no solamente los pastores, todas las personas que están en una gestión de servicio, tratando directamente con personas, al ver que su trabajo probablemente es poco reconocido, con una carga de trabajo muy fuerte, enfrentan este tipo de cosas. Nos agotamos. En el ejercicio del trabajo le damos una mordida a cualquiera. Estamos irritables. Y si son líderes, a veces nos volvemos tiranos porque no aceptamos fallas en posiciones, en personas que están en posiciones de mando. Pero esta es parte de la dinámica de la cual nosotros tenemos que estar conscientes que tenemos que enfrentar. Y muchas veces estamos padeciendo de eso y no nos damos cuenta. Tenemos poca productividad, lo cual añade frustración, y de eso estuvimos hablando. Insomnio, conflicto en nuestras relaciones interpersonales, retraimiento, pocas personas con las cuales podemos hablar y abrir nuestros corazones y decir cómo realmente nos sentimos. En cuanto a lo físico, dolor de cabeza, malestar estomacal, presión y una serie de cosas más. Eso, todo aquel que está en una posición de mando, incluyendo a los pastores en una posición de servicio, nos enfrentamos a este tipo de cosas. La Escritura nos habla de que Elías enfrentó todo este tipo de cosas. Y viviendo lo que él le tuvo que enfrentar, llegamos a una serie de señalamientos y características que nosotros también podemos ver, que nosotros nos enfrentamos a ella y ver cómo nosotros podemos superarla y cómo el Dios que sostuvo a Elías también nos sostiene a nosotros. Y ver cómo Elías pudo agradar a Dios a pesar de sus limitaciones. La Escritura dice que Elías era un hombre semejante a pasiones como las que nosotros enfrentamos y que oró para que no lloviera y no llovió. En otras palabras, Elías era una persona como nosotros, pero fue extraordinaria en las manos del Señor. Es decir, que nosotros podemos definirnos como seres ordinarios en manos de un Dios extraordinario. Y Elías es un ejemplo de esto. Y aquí hay algunas enseñanzas que nosotros podemos aprender y que podemos aplicar a nuestras vidas. Y esto tiene que ver mucho con el que está trabajando con gente. La número uno que yo veo es que toda persona que sirve a Dios va a enfrentar oposición. Esto no es de que tal vez, no, es que está seguro. Cuando Dios te llama a servir, también te está diciendo tendrás oposición. No hay servicio a Dios sin oposición. No hay nada que nosotros hagamos que valga el esfuerzo que no tenga oposición. Todo lo que nosotros vamos a hacer
y dice la Escritura que todo lo que hagamos, sea de comida o de bebida o de cualquier otra cosa, debemos hacerlo para la gloria de Dios. Entonces, si vamos a servir a Dios en las distintas plataformas en las cuales Dios nos ha colocado, ten por seguro que tendrá oposición. ¿Por qué? Porque es así. ¿Y por qué es así? Bueno, eso es muy importante. Porque es así. Así es. A veces queremos buscar la explicación. Es que no sé por qué es así. Simplemente sé que es así. Y nos sorprendemos. ¿Y por qué esta persona reaccionó así conmigo? ¿Y por qué me hizo aquello? Porque es así. Y en este momento le tocó a esa persona ser de la oposición, pero en otros momentos nos toca a nosotros hacerlo. ¿Y por qué? Porque somos así. Miren lo que dice la Escritura en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 18, en el versículo 19 y en el versículo 22. Ahora, pues, envía a reunir conmigo a todo Israel en el monte Carmelo, junto 450 profetas de Baal y 400 profetas de la Acera que comen a la mesa de Jezabel. 450 y 400. ¿Y por qué le estaban siendo adversos a Elías? ¿Por qué? Porque es así. Este hombre era un siervo de Dios. De hecho, estaba tranquilo en Galaad, porque dice la Escritura que él era uno de los moradores de Galaad. No sabemos mucho acerca de Elías. No sabemos mucho acerca de su vida. Simplemente se nos dice que era uno de los moradores de Galaad. Mire cómo dice la Escritura. Y sucedió que después de muchos días, la palabra del Señor vino a Elías en el tercer año diciendo: ve y muéstrate a Acab y enviaré lluvia sobre la faz de la tierra. Y dice en el capítulo anterior, en el 17, Elías Tibitas era uno de los moradores de Galaad. No nos dice más nada. Un hombre que está tranquilo allá en medio de la nada, rodeado de la quietud y de la tranquilidad, y Dios se antoja a él para llevarlo frente al hombre más perverso y fuerte de la tierra en ese momento. Uno dirá, bueno, si Dios me envió, todo va a salir bien. Sí, todo va a salir bien, pero vas a tener oposición. El Señor le dijo al pueblo hebreo: la tierra de Israel es suya, la tierra de Canaán es de ustedes. Yo se la estoy dando, pero tienen que fajarse a conquistarla. Metro a metro, pulgada a pulgada, van a tener que luchar por ella. Pero tú no la estás dando. Sí, pero el hecho de que yo se la esté dando no quiere decir que no luchen por ella. Todo el que sirve al Señor tendrá oposición, porque así lo determinó el Señor. El Señor le dijo a sus discípulos: en el mundo tendréis aflicción, problemas, dificultades. Los que son de aquí, de esta iglesia, saben que la manera en que yo ilustro esto es que un día estamos en nuestras casas tranquilos y oímos un ruido en la sala, y cuando llegamos encontramos a un individuo mal vestido, muy indecorosamente vestido, y le decimos: ¿quién es usted? Y él dice: mi nombre es Problema. ¿Y quién te invitó? A mí no hay que invitarme, yo llego solo. ¿Y cuál es su apellido? Yo puedo tener distintos apellidos, pero el nombre es el mismo. Problemas económicos, problemas familiares, problemas políticos, problemas de salud. No importa el apellido, mi nombre es Problema. Váyase de aquí. No, yo me voy cuando yo quiera. Y él llega cuando quiera y se va cuando le dé la gana. Y la oposición es así. La oposición la tendremos, aunque seamos los más íntegros, los más santos, los más decorosos, los más amables, cortés, dulces. Vamos a tener oposición. Porque la oposición no tiene que ver con mi comportamiento, tiene que ver que estamos en un mundo caído. Y en ese mundo caído
así es que funcionan las cosas. Yo creo que la fábula de la serpiente y la luciérnaga ilustra muy bien lo que es la oposición. Un día va una luciérnaga por el bosque y se encuentra una serpiente. Ambos se ven y la luciérnaga sabía que ahí decía peligro y comienza a correr y la serpiente le cae detrás. Ya después de un tramo, la luciérnaga está cansada, sabe que va a morir y le pregunta a la serpiente, ¿te puedo hacer algunas preguntas? Y la serpiente dice, mira, estoy de buen humor y te lo voy a conceder. Yo te he hecho algo a ti. Yo no sé si ustedes en algún momento le han preguntado a personas, es que yo te he hecho algo a ti, tengo algo contra ti. Yo lo he preguntado. Y me dice, no. Y la serpiente le respondió, no, tú no me has hecho nada, nada. La segunda pregunta que le hace la luciérnaga es, estoy en tu cadena alimenticia. O sea, hay un menú que te dieron que la luciérnaga al horno es buena y me quiere comer. No. Entonces, ¿por qué me quiere matar? La serpiente simplemente le dijo, porque no resisto tu luz. No quiere decir que todo el que nos adversa es porque nuestra luz o nuestras acciones le molesta. Simplemente van a haber razones que ni el mismo opositor sabe. Pero todos vamos a tener oposición. Elías, un siervo de Dios, tranquilo, y Dios lo llama a la ebulliciosa tarea del ejercicio profético en uno de los momentos más difíciles del pueblo hebreo. Todos vamos a tener oposición. Rápidamente, lo segundo que nos enseña el pasaje es que toda persona que sirve a Dios, encima de la oposición, va a tener que enfrentar la soledad. Va a tener que caminar ciertos tramos solos. Y se dará cuenta que quizás los tramos que caminó solo coincidieron con que fueron los más difíciles. Cuando nosotros vemos que Jesús va a ser crucificado, que está en esas dinámicas de la agonía del Getsemaní, le dice a los discípulos, velad por mí en lo que yo voy allí y oro. Ese tramo definitivo de agonía lo recorrió solo. Lo que le pidió a ellos, por lo menos apóyenme en oración, y eso ni tampoco lo hicieron. Fue una soledad profunda. Tan profunda fue la soledad del Señor que en el Calvario, ya estando crucificado, le dijo, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Fue una soledad total, una sensación de abandono hondo. Sí, el Señor nos está modelando de que todos vamos a tener que enfrentar la soledad que enfrentó José, la soledad que enfrentó Moisés, la soledad que enfrentó Elías, la soledad que enfrentó Cristo. Es como modelándonos que todo el que está sirviendo a Dios, todo el que está en el ministerio pastoral o en cualquier otra plataforma de servicio a los demás, habrá momentos de oposición, de incomprensión, pero también de soledad, donde nos encontraremos abandonados. Y probablemente las personas con las cuales siempre contamos, por alguna razón providencial, en ese preciso momento no van a aparecer. Miren lo que dice Elías. Entiendo que la soledad
puede ser real, tangible, palpable, demostrable. Y Elías lo está viviendo. Versículo 20. Acab envió mensaje a todos los hijos de Israel y reunió a los profetas en el monte Carmelo. Elías se acercó. Fíjense cómo todos estos verbos están conjugados en singular. No se acercaron, sino se acercó. Está solo. Se acercó a todo el pueblo. El pueblo que conocía a Jehová Dios. El pueblo que tenía en su memoria fresca todavía los escuadrones de Israel, cómo Dios los sacó de Egipto, porque se encargó de recordárselo constantemente. Y Dios estaba en los mismos anales y en el ADN del pueblo hebreo. Pero en esta ocasión Elías se acerca a todo el pueblo y le dijo: ¿hasta cuándo vacilaréis entre dos opiniones? Entre los falsos profetas, entre los Baales, los de Acera, entre toda esa ignominia, toda esa vergüenza. ¿Cómo ustedes pueden creer que esas divinidades los han sostenido a ustedes? ¿Cómo es que han podido olvidar al Dios de amor, Dios de misericordia, que le ha dado tanto a ustedes, que los trajo de Egipto, que los ha preservado de la muerte, que los liberó, trayéndolo, abriendo el mar rojo en dos, preservándolo en el desierto, dándole de la tierra árida alimento y agua para que ustedes pudieran vivir, que los libró de la boca del león, de los falsos profetas, de los demonios que lo vienen azotando, y Dios los ha preservado? ¿Cómo pueden creer ustedes que estos falsos profetas son los que han hecho esto? ¿Hasta cuándo vamos a tener que ver esa manera tan vacilante, ese doble ánimo entre ustedes? ¿Cómo que se les ha olvidado eso? ¿Hasta cuándo claudicaréis?, dice la Reina Valera del 60. La palabra vacilar, la palabra claudicar, describe en el idioma original como el pajarito que va saltando de rama en rama, pero que no se queda de manera fija en una. Hoy están en una rama, más tarde están en otras, y así estaba el pueblo brincando de rama en rama, menos anclándose en la roca poderosa y firme que es Jehová Dios. Y Elías se lo dice: ¿cómo puede ser posible que ustedes sigan en esto? Dice la palabra en este versículo 21: si el Señor es Dios, seguidle, y si Baal, seguidle a él. Esto para mí es inverosímil. Después que él le dice: ¿hasta cuándo claudicaréis, vacilaréis, estarán brincando de opiniones en opiniones? Es como para que ellos dijeran: mira, Elías, Dios no tiene que hacer ninguna demostración. Dios no tiene que tratar de convencernos. Nosotros sabemos quién es Jehová Dios de los ejércitos. Lo sabemos. No lo hemos olvidado. No es necesario que nos demuestre nada, porque nuestra fe tiene la tarea de hacernos recordar siempre lo que Dios ha hecho. Le hemos fallado, pero no hay que demostrar nada. ¿Se acuerdan de los amigos de Daniel? Cuando el rey Nabucodonosor hizo la estatua para que la adoraran, ellos le dijeron: en cuanto a si vamos a adorar la estatua, eso no está en discusión. Y sepa bien, oh rey, que el Dios de los cielos puede librarnos de tu mano. Y si no nos libra, como quiera, nosotros no vamos a adorar la estatua. En otras palabras, Dios no tiene que demostrarnos nada para que nosotros pongamos nuestra confianza en Él. Si este pueblo sabe quién es Jehová Dios y tiene en su memoria quién es Jehová Dios, Elías no tiene que hacer nada, simplemente decir: Elías, no hagas nada, nuestra fe está en el Señor. Pero ¿qué pasó? Pero el pueblo no le respondió ni una palabra. En otras palabras, vamos,
que arranque el duelo, que comience la contienda, el show. Entonces Elías dijo al pueblo: solo yo he quedado como profeta del Señor. Está solo. Y no hay una de las cosas que más mortifiquen a uno, yo que he pasado por los estados sólidos, líquidos y gaseosos en el ministerio, es cuando se está cometiendo una injusticia contra ti y nadie te defiende. Que tú esperas que los demás hablen, pero digan algo. Decía Martin Luther King: debemos arrepentirnos en esta presente generación, no solamente por las malas acciones de la gente perversa, sino del pasmoso silencio de la gente buena. Y Edmund Burke decía: lo único que hace falta para que el mal triunfe es que la gente buena no haga nada. Elías se siente solo. ¿Cómo puede ser? El pueblo no dijo ni una sola palabra sabiendo quién era Dios. Todo líder, toda persona que preside, que dirige algo, se va a enfrentar a la soledad. Ahora, esta soledad puede ser real, pero hay veces que podemos sentirnos solos, pero no estamos solos. Una cosa es lo que yo sienta y otra cosa es la realidad. Muchas veces me he sentido solo. Elvis Presley estaba en Graceland tocando porque había suspendido una gira y estaba temblando de fiebre y estaba tocando en la madrugada, aún después de haber suspendido una gira, y su manager oye que se está tocando en el salón de música y va hasta donde él. Y él estaba cantando How Great Thou Art, cuán grande es él. Empapado en fiebre, bañado en sudor, con escalofríos, aún así estaba tocando el piano, cantando cuán grande es él. Y le preguntó a su manager: ¿cómo te sientes? Preguntándole por su salud. Y él respondió: me siento muy solo, respondiendo sobre el estado de su alma. Hay veces que sí estamos solos y hay veces que nunca estamos solos. ¿Cómo es, pastor? Veces y nunca. ¿Por qué? Porque el hecho de que me sienta solo no quiere decir que yo esté solo. Y el cristiano, aunque se sienta solo, nunca está solo. Ahí está el Señor. Nos acompaña, que nos guarda. Y ahí está la confusión. ¿Cómo es que si tú estás aquí yo me siento solo? No es porque el Señor no esté, sino porque en esos momentos difíciles el corazón me traiciona. ¿Recuerdan cuando Jesús multiplicó los panes y los peces y que envió a los discípulos a que se fueran delante de la embarcación y que vino una tormenta inesperada para ellos, pero que son comunes en el mar de Galilea? ¿Recuerdan esa ocasión? Y que dice Mateo que el viento contrario soplaba y ellos creían que iban a morir. En la versión de Marcos de ese episodio dice que el Señor estaba en tierra viéndolos remar. Se sentían solos, pero no estaban solos. Y cuando ya iban a zozobrar, apareció el Señor caminando sobre las aguas. Y todos dijeron: gloria a ti, Señor, viniste a salvarnos. No, lo confundieron con un fantasma. Qué bueno que el Señor no es como nosotros. Porque lo que me viene a la mente es: un fantasma, pues resuelvan ustedes y me voy. Pero no hizo eso. Nos podemos sentir solos, pero no estábamos solos. Y Elías no estaba solo, porque más adelante, en el primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, es decir, un capítulo posterior, en el versículo 18, dice: pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal. Es decir, el Señor le está diciendo a Elías: hay 7,000 que no se doblaron delante de Baal, aunque tú creas que estás solo, no estás solo. Ahora,
¿Qué beneficio tiene la soledad? Que en la soledad, Dios es el único que nos sostiene. Es la única rama que tenemos para agarrarnos. Y Dios será Dios hasta que no sea lo único que nos sostenga. Si tenemos otras cosas que nos pueden sostener, como una buena salud, una estabilidad económica, es posible que si Dios ve que nosotros nos estamos afianzando en esto, es posible que nos haga sentir solos para que tengamos que clamar a Él. Toda persona que sirve a Dios enfrentará soledad, ya sea real o sea percibida. Hay otra enseñanza más que nos da Elías, son más, pero vamos a dejarla hasta aquí. Y es que toda persona que sirve a Dios enfrenta cansancio. Miren lo que pasó con Elías. ¿Por qué decimos que Elías físicamente se cansó y emocionalmente también? Versículo 30 de ese mismo capítulo 18. Entonces Elías dijo a todo el pueblo: acercaos a mí, y todo el pueblo se acercó a él. Miren lo que hizo Elías. Y reparó el altar del Señor que había sido derribado. Tomó 12 piedras conforme al número de las tribus de Israel. También con las 12 piedras, versículo 32, edificó un altar. Ahí en el mismo versículo 32 dice que hizo una zanja alrededor del altar. Y que en el versículo 32 dice que dispuso de leña, cortó el novillo en pedazos y lo colocó sobre la leña. Lo hizo él. Y eso cansa. Versículo 40, no solamente eso, algo más drástico todavía. Elías dijo: prended a los profetas de Baal y que no se escape ninguno de ellos. Lo prendieron y Elías lo hizo bajar al torrente de Cisón y allí los degolló. Eran criminales, era la guerra. Los pastores y líderes y toda persona que está en una posición de mando, de servicio, se cansa. Y yo sé que muchos de los que han trabajado, de los voluntarios que han trabajado, mañana se van de vacaciones, pero si usted no lo sabía. Yo tengo data de hermanos que se van por un crucero por el Mediterráneo, puede servirle a ustedes. El único problema es que no me invitaron a mí. Pero está bien, el Señor le conceda a ustedes conforme a su falta de consideración. Pero uno se cansa. Pero hay una gran retribución en todo esto. Y la gran retribución es que no importa el cansancio que vino por la oportunidad de servir al Señor y a su pueblo. Vale la pena el cansancio. Que venga todo el cansancio que quiera. Todo el cansancio que venga por haber servido al Señor. En un estudio que hizo el Instituto Schaeffer, informa que en la década del 2010 al 2020, 1.700 pastores abandonaban el ministerio cada mes. 1.700 pastores salieron corriendo. Que entre los frecuentes casos emocionales y clínicos está problemas del corazón, es decir, relacionados con hipertensión y depresión. Según el mismo estudio, el 90% de los pastores reportan que trabajan de 55 a 70 horas semanales y que el 50% de ellos entienden que es demasiado trabajo para ellos. ¿Cómo nosotros reaccionamos a eso? Pero todo el que está en una posición de servicio
se enfrenta a todo esto, al igual que Elías. Pero en todo esto podemos decir que Dios nos sostiene. Toda persona que está en una posición de servicio tiene oposición, tiene que enfrentarse a la soledad y también tiene que enfrentarse al cansancio. Al cansancio nos hace vulnerables incluso hasta emocionalmente. Y por lo tanto, vemos 3 reacciones del cansancio en la vida de Elías. Primero tuvo miedo, versículo 3, dice, él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Beerseba de Judá y dejó allí su criado. Sufrió estrés. En el mismo versículo 4, en la parte A, dice, él anduvo por el desierto un día de camino, caminando, todo un día. No será miedo, sino que entró en un estrés, en una fase, digamos, maníaca, escapando por su vida, sin razonar, sin procesar lo que él estaba haciendo, sin procesar que Dios le dio una victoria abrumadora y contundente sobre 850 hombres. Ahora está huyendo porque le dijeron que Jezabel dijo. Claro, hay mujeres endiabladas que uno le tiene más miedo que a un ejército. Pero Dios era más grande que todos ellos. Pero no solamente tuvo miedo, no solamente tuvo estrés, sino también depresión y se desanimó. Versículo 4. Y vino y se sentó bajo un enebro y pidió morirse. ¿Qué hago vivo? Un hombre que Dios le otorgó una victoria extraordinaria. Ahora, a horas de haber tenido aquella victoria épica, él está deseando morirse en una profunda depresión. Eso indica que nosotros, los seres humanos, nos movemos en picos y valles. Hoy estamos arriba en el Carmelo, mañana estamos en la cueva, debajo del enebro. Y vino y se sentó bajo un enebro, pidió morirse y dijo, basta ya, Señor, toma mi vida, porque yo no soy mejor que mis padres. ¿Qué hago yo vivo? Un hombre que Dios le dio un respaldo extraordinario. Un hombre que provocó que el pueblo dijera lo siguiente: el Señor es Dios, el Señor es Dios. Un hombre que trajo a una ciudad y a un pueblo que estaba en total oscuridad. La luz de Jehová resplandeció. Y todos dijeron, el Señor es Dios, el Señor es Dios. Aquellos que enmudecieron cuando Él los desafía, ahora todos están clamando a Jehová, Dios de los ejércitos, y el instrumento de Dios ahora está deseando morirse. Yo no sirvo para nada. Toma mi vida. Yo no soy mejor que mis padres. ¿Cuál fue la respuesta de Dios a esto? ¿Qué hizo Dios con su siervo? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él. ¿Por qué? Porque Él tiene cuidado de vosotros. Dios comprendió que lo que estaba pasando con Él era que estaba agotado. Que es posible que aquel hombre aguerrido y fuerte flaqueara debido al sobrecargo de trabajo y de todo lo que hizo. Dios hizo validar a su siervo. Dios pudo haberlo regañado. Dios sabe regañar. Y hay de los regaños que Dios da. A Pedro le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Bendito sea su nombre. Y minutos después le dijo, apártate de mí, Satanás. Dios sabe regañar. Por cuanto eres tibio y no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. ¿Qué regaños da el Señor? No solamente regaña, sino que también disciplina severamente, porque la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Pero en esta ocasión no lo hizo así. Miren lo que es la respuesta de Dios.
le dio descanso y le dio comida. Versículo 5 al 8 del capítulo 19, primer libro de los Reyes. Y acercándose bajo el enebro se durmió, y aquí un ángel lo tocó y le dijo: levántate, come. Entonces miró, y aquí que a su cabecera había una torta cocida sobre piedras calientes y una vasija de agua. Comió y bebió su tostada, y bebió y volvió a acostarse. Porque en el capítulo 18 no relata en ningún momento que él comió, ni que bebió. Estaba agotado, estaba deshidratado y necesitaba entonces comer y beber. ¿Y qué dice el texto? Que comió y bebió, y después, con el estómago lleno, volvió a acostarse. Y el ángel, versículo 7, volvió por segunda vez y lo tocó y le dijo: levántate, come. Otra vez. En medio de aquella situación fuerte, de peligro, donde Elías se sentía cansado, con oposición, solo, hambriento, deshidratado, Elías tuvo el privilegio de tener el camarero de Dios sirviéndole exclusivamente a él. Para él solo. Y dice la Escritura que él se levantó, comió, bebió, y con la fuerza de aquella comida, óigame, caminó 40 días y 40 noches. Porque cuando Dios nos da de su provisión, nada más nos va a hacer falta. Eso es lo único que nosotros necesitamos, lo que viene de la mano de Dios. Lo que Dios no te ha dado, no lo tomes, por más atractivo que sea. Solamente lo que Dios provee es lo que necesitamos. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Descanso y comida. ¿Cuál es la respuesta de Dios? Ánimo y el recordatorio de que Él tiene control de todo. Versículo 18 del primer libro de los Reyes 19. Pero dejaré 7,000 en Israel, todas las rodillas que no se han doblado ante Baal y toda boca que no lo han besado. Tú te vas, pero hay 7,000 que voy a dejar por ti. En otras palabras, tu trabajo no ha sido en vano. Tu trabajo tendrá continuidad. Y eso nos da satisfacción, porque nos recuerda que el dueño de la obra, el dueño de la familia, el dueño de nuestro trabajo, el dueño de nuestra tarea, de nuestro llamado, de nuestra vocación, es Dios de los ejércitos. Nosotros somos administradores de aquello que en su bondad y en su gracia Él nos da. Amén. ¿Qué nosotros podemos decir de esto? Que el servir a Dios en las distintas tareas que nos corresponde no nos da inmunidad. No nos da inmunidad. No creamos que porque nosotros servimos a Dios no nos va a pasar nada. Cuando el ángel de la muerte pasó por Egipto, aquellos que tenían la pintura de sangre en los dinteles, no les pasó nada. Eso fue en esa ocasión. Nosotros no tenemos en nuestros dinteles pinturas de sangre. Las aflicciones que le pasan a todos los demás también nos pasan a nosotros. Sufrimos decepciones, nos desanimamos, pasamos necesidades físicas, materiales, emocionales, crisis de fe, todo nosotros lo enfrentamos. Pero lo que Dios hizo con Elías, que era un hombre sujeto a las mismas pasiones, luchas, debilidades que nosotros, también Dios lo puede hacer con nosotros. Simplemente Elías nos muestra no tanto lo que él hizo, sino hasta dónde Dios es capaz de llegar y amarnos y mostrarnos su amor, aún en los momentos en que nosotros flaqueamos. Que nuestra fe esté puesta en ese Dios de misericordia, que tiene más que darnos que nosotros pedirles, que sabe de nuestro esfuerzo. Todo aquello pudiéramos nosotros decir
que habla más de Dios que de Elías, de su gracia y de su bondad. Que el Señor nos bendiga y nos animemos con su palabra. Gracias te damos, Padre, por tu amor y tu misericordia.